el análisis del economista Juan Rayo. Sí, hombre, no debería cambiar nada de la reforma laboral, salvo salvo para liberalizar mucho más el mercado laboral, porque esto vemos que es lo que está empujando hacia la creación de empleo. Yo, de todas formas, el dato de que se está creando mucho empleo en la construcción lo matizaría bastante. Es verdad que la construcción ha tocado fondo y está empezando a reflotar, pero cuidado, en el último año la afiliación a la Seguridad Social en el sector de la construcción ha aumentado en 32.000 personas. Con respecto al año 2007, es decir, el pico de la burbuja, ha caído en 1,4 millones de personas. Por tanto, todavía queda mucho para recuperar un nivel parecido al de entonces. Es verdad que la calidad del empleo no es buena, o es verdad que parte de la calidad del empleo que se está creando no es buena, pero es que esto ha sido siempre así. Es decir, hay un problema básico, estructural, en la legislación laboral española que no funciona, que la reforma laboral no ha solucionado enteramente. Y es que la economía española, cuando crece, crea mucho empleo temporal, y cuando entra en crisis destruye mucho empleo temporal. Es decir, el empleo temporal es la variable de ajuste de los ciclos económicos de la economía española. Y necesitábamos una reforma laboral que cambiara esto. La reforma laboral que hemos tenido lo ha modificado muy poquito, y por eso se está creando algo más de empleo temporal que en anteriores ocasiones. ¿Qué pasa? ¿Y cuál va a ser la tendencia? Porque esto es lo de diciembre. No, la tendencia, para este año, la tendencia va a seguir siendo crear más empleo temporal que indefinido. Pero es que esto no es culpa de la reforma laboral, es que esto sucedía exactamente igual en el año 2005, en el año 2004, en el año 95, en el año 90. Es decir, siempre la economía española ha creado más empleo temporal que indefinido durante las fases de recuperación. ¿Por qué? Porque el empleo temporal está absolutamente desprotegido desde un punto de vista regulatorio, y el empleo indefinido está absolutamente protegido, con lo cual las empresas que quieren afrontar una nueva aventura empresarial no incorporan personal indefinido en grandes cantidades, incorporan personal temporal que van rotando para que no consolide derechos que son carísimos por la legislación laboral. Lo que ha dicho él, se contrata por obra. Es decir, que si lo que necesitas es lampistas, contratas el lampista, si lo que necesitas es poner pladur, los tienes mientras tienes que poner pladur. Sí. Y entonces eso hace muy especial. La construcción no es lo mismo que otros sectores donde te cogen para 2 días. Yo distinguiría entre temporalidad debido a la estacionalidad del empleo, que eso efectivamente toda economía va a necesitar siempre parte del empleo que sea temporal, pero es que el problema de la economía española no es especialmente este. Es decir, si vamos por ejemplo a Dinamarca y cogemos el sector de la construcción en Dinamarca, el sector turístico en Dinamarca, el sector agrícola en Dinamarca, el sector minorista en Dinamarca, y comparamos la temporalidad en esos sectores, es muchísimo menor que en la economía española. Es decir, la estacionalidad de la actividad puede ser parecida, puede haber picos de actividad en momentos similares, pero ¿por qué en España se recurre muchísimo más a la contratación temporal? Como una vía para burlar los altísimos costes de la contratación indefinida que impone la legislación laboral. A ver, los contratos indefinidos actualmente, Juanra, no tienen los costes que tenían los anteriores. Prácticamente los mismos. O sea, no nos engañemos. Y una cosa es hablar de temporalidad y otra cosa es hablar de precariedad. Eso ha cambiado mucho. Hombre, ha cambiado mucho con la nueva contratación, los contratos indefinidos. Que no nos enteramos. 33 días por año trabajado y máximo 24 mensualidades. Sí, pero si una empresa alega situación de dificultad y complicación en 3 meses, tiene toda la facilidad del mundo para solucionarlo. Nada que ver. Vamos a ver, las cosas. Pero que una empresa no necesita solo despedir cuando está en números rojos. Puede necesitar prescindir de personal porque saca un nuevo producto, no le va bien y prescinde de esa rama de la empresa. Lo que pasa que es que en España hay que tener en cuenta que los tribunales se han cargado una buena parte de todo esto. Los expedientes de regulación y estas nuevas fórmulas de la reforma laboral, los tribunales se han encargado de decir que eso no se puede hacer. Bueno, pues aprovechemos para cambiarlo. Pese a que el contrato indefinido es verdad que se ha abaratado el coste para los nuevos contratos indefinidos, para los anteriores todo lo que se había devengado se mantiene. Pese a que eso es cierto, el coste del contrato indefinido en España sigue siendo de los más altos de toda Europa, y esto es una realidad que explica en gran medida por qué la economía española no recurre a contratación indefinida. No nos engañemos, no se recurre a la contratación indefinida ni tan siquiera a la temporal, se recurre a la precaria.
porque eso es lo mucho más cómodo. Y tienes contratada gente cada día 3 horas. O sea, eso es lo que es una barbaridad y es lo que hay que atajar. Si sobreproteges artificialmente por un lado, ultra precarizas por el otro. Y ese es el problema. Pero que no se maniatas para poder contratar de una manera estable y de calidad y abocas a que se contrate de una manera basurenta. Los liberales las dos caras de la moneda. A ver, en estos momentos en España se puede despedir con toda tranquilidad del mundo. Y a cuatro duros, no nos engañemos. No, Tony, tampoco es eso. Siempre hay un término medio en lo que estáis diciendo. Y las empresas se pueden permitir el lujo de hacer expedientes, grandes empresas de este país que no tienen pérdidas. Tony, entonces, ¿por qué se contrata de manera temporal? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Se contrata de manera precaria, no temporal. Porque un contrato temporal es un señor que trabaja en una obra porque es normal. Cuando acaba la obra, se acaba el trabajo. Eso me parece hasta lógico. Y para puntas de producción, lo que no puede ser es que se contrate gente temporal simplemente, temporal no, precaria, perdón, simplemente para ahorrarse costes y para explotar a la gente. No nos engañemos, para que no tengan derechos. Tony, a ver, si tú me dices que una empresa puede, sin ningún tipo de dificultad, prescindir en cualquier momento de un empleado indefinido, ¿por qué se recurre a la contratación precaria temporal? ¿Para qué? ¿Qué beneficio saca de ahí? Bueno, porque así se paga todavía menos, por ejemplo. Porque a lo mejor el salario es el de convenio, no es el del contrato. Uy, que va. Ojalá fuera eso. El salario, la modalidad contractual no determina el salario, lo determina el puesto de trabajo. Otra de las... No, de eso en teoría puede estar muy bien en la teoría, pero la práctica no es así. La gente, o sea, los contratos precarios entran en unas condiciones mucho peores que los contratos que están en plantilla. Y ya no te hablo de las subcontratas, no. Te hablo de la gente que está entrando a trabajar por horas en las empresas. No está en el salario de convenio, vamos, ni de broma, porque también hay que recordar que la reforma laboral se carga la negociación colectiva. Pero también para los indefinidos. Y sin negociación colectiva, o sea, esto es la ley de la selva. ¿Qué pasa con los indefinidos? Que todavía las empresas no se atreven a meterse con ellos porque recurren a los tribunales y encima ganan. Pues entonces... Esta gente quiere recurrir al tribunal y los echan. Tony, pero bueno, ¿dónde está la ventaja? Faltan muchas cosas todavía por comentar, Ellos dos se hacen el debate hoy, Un segundo, Tony, ¿no ves que te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo. Me estás diciendo que es absolutamente sencillo despedir a un empleado indefinido y ahora me has dicho que si recurren a los tribunales ganan, por tanto no es tan fácil. Bueno, pero recurren a los tribunales las grandes empresas, en las pequeñas empresas, también. En estos momentos aquí reina la ley de la selva, no nos engañemos. Y la gente, pues mira, prefiere mantener el empleo aunque le recorten los derechos laborales, porque es la manera de seguir cobrando. Pero así no garantizamos nada. Pero esos son los indefinidos, no los temporales. No, y los temporales no tienen ninguna garantía de nada. Vale, pero entonces, no me has contestado al final por qué se contrata temporalmente y no indefinidamente si según tú... Hombre, porque se les paga menos salario, porque tienen menos condiciones laborales. Si contratan a trabajadores por 4 horas y les obligan a trabajar 8 y 4 los hacen gratis. Hombre, eso no me dirás que no es una garantía. No, yo no me estoy liando nada. Esa es la puñetera realidad que hay en este país. Pero te estás liando. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un... Pero ¿cómo se puede recuperar el consumo si no sabes si el mes que viene vas a poder también tener un salario? Me pregunta. Sí, no, es que efectivamente la temporalidad es un problema gravísimo, pero por eso hay que corregir la temporalidad cambiando la legislación laboral. ¿Y cómo se cambia la legislación laboral para corregir la temporalidad? Liberalizando el mercado laboral, que es la fórmula que ha funcionado en toda Europa. Es decir, ¿por qué Reino Unido tiene una tasa de temporalidad del 5%? Nosotros del casi 30%, 27% estamos ahora mismo. ¿Por qué Dinamarca tiene una tasa de temporalidad del 7%? Porque también, como Reino Unido, tiene liberalizado el mercado laboral mucho más que Tony nosotros. Bolaño de nuevo vuelve a decir que no. No, Juan Raro. Lo que pasa es que lo que dices, como tenemos un 30% de temporales y un 70% de fijos, vamos a hacerlos a todos temporales y así podremos meterles mano mejor. A todos indefinidos, es decir, pero sin ningún tipo de derechos. Sin negociación colectiva. En Dinamarca, en Reino Unido no hay derechos. Pero Juan Ramón también es... Hay otra tasa de temporalidad bajísima, pero bueno. Hay otros ejemplos. Vamos a ver, lo que dices es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, en Francia o en Italia las temporalidades no es como en España, pero tampoco tienen unos mercados liberalizados. Vamos a ver, hay un término medio en todo lo que estáis diciendo. También es muy alta, ¿eh? Es del 18%. Sí, no es tan alta como la española, pero es mucho más alta que la inglesa o la danesa. Pasa, vamos a ver, hablemos del problema de fondo. El problema de fondo, evidentemente, posiblemente el mercado laboral necesite alguna liberalización más. Pero lo que necesita el mercado laboral es un cambio general de la sociedad. El 99% de los periodistas soy empresario, tengo mi propia empresa. Cuando cobré hace ahora 12 años
mi indemnización por la salida del mundo, era director adjunto, una indemnización de las de antes, que eran millonarias, no me compré un piso en Torrevieja, ni un apartamento en Boadilla, lo dediqué a montar una empresa. Y los problemas que yo me encuentro no son el problema para despedir a la gente, no es cierto, antes se podía despedir muy fácil y ahora igual. Los problemas con los que te encuentras es el coste enorme que tiene crear un empleo. Y nosotros tenemos 14 nóminas. El problema para mí no es el poder despedir a la gente, porque no quiero despedir a la gente. Yo no llego por la mañana a esa periodista digital y miro alrededor y digo, a ver cuántos de estos desgraciados pongo en la calle. Lo que me gustaría es, cada día que recibo currículums, y recibo todos los días, entre 3 y 8 currículums de gente que te pide trabajo, poder contratar más gente. Mi problema no es despedir, mi problema es que contratar a una persona me sale muy caro por los costes contratar sociales. A una persona? Contratar, si a una persona que se lleva 1.000 euros a su casa, que es un sueldo pequeño, que a un chico que vive con sus padres pues le permite vivir y tirar muy bien, pero si tienes una familia no llega, si tienes una familia no llega, el problema es que te cuesta 1.800. El coste de empresa son 1.800 euros. Y se te disparan los costes. Es decir, el problema es que los costes sociales en España son muy altos. El problema no es despedir, el problema no es liberalizar a quien pongo en la calle, porque se podía despedir, hasta con Franco se podía despedir. El problema no es... Era más difícil despedir con Franco que ahora. El problema no es único, es decir, un empresario, evidentemente, cuando se plantea contratar, también se está planteando qué riesgos está asumiendo cuando contrata. Pero no es despedir. El problema es el coste. Está claro que un empresario no contrata para despedir. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, evidentemente, se plantea qué pasa si las cosas vienen mal dadas. Sí. ¿Qué coste me va a repercutir el tener que prescindir de parte de mi plantilla si vienen mal dadas? Y ese coste también es un coste que hay que añadir al coste laboral, que es muy alto. Si os parece... Solo un dato muy breve, porque tanto que se está diciendo que España es un país de camareros y que toda la contratación es en el sector de la hostelería, en el último año el empleo en la hostelería ha aumentado en 77.000 personas, en el comercio, en la industria de reparación, 80.000 personas, y en educación, sanidad y servicios sociales, eso que se está hiperrecortando por todas partes, 85.000 personas. Por tanto, más contratación, más altas a la seguridad social en educación, sanidad y servicios sociales que en hostelería. Qué buena noticia, oye. No, es que en sanidad los contratos de fines de semana así. Y por contratos de fines de semana. Tenemos que avanzar, ahora continuamos hablando, porque en el verano, en el mes de agosto, despiden a todos los trabajadores de la enseñanza y de la sanidad para contratarlos en septiembre. Del último año, muy rápido. Se acabó. Yo quería hacer una consideración. Muy brevemente, es decir, siempre que hay un conflicto de intereses, y aquí es evidente que lo hay, la negociación es un instrumento, y cuando digo negociación no me refiero solo a tratar de llegar a un entendimiento de buena fe, sino incluso a permitir que se pague y se compense a los vecinos por las molestias para que permitan la actividad. ¿Esta vía se ha planteado? Sí. Perdona, si me ha olvidado antes, es verdad, comentar que nosotros, precisamente los empresarios aquí, han puesto unos servicios extras de recogida de basura privada, que eso es un gasto importante. También hay un vigilante por las noches para impedir que haya desorden y que haya gritos al salir de los restaurantes y no perturbar el sueño de los vecinos. Y también se está poniendo unas reglas de carga y descarga para que también, a partir de las 11 o 12 del mediodía, esa fila tremenda a lo mejor que se monta de camiones que están descargando, de proveedores, pues dejen de colapsar la mitad de la calle. No me refiero solo a servicios adicionales, que está bien, sino directamente a pagarles a los vecinos para que desistan de su interés. Manuel, hay un problema importante. La norma no tiene precio. Entonces, pues pero la norma se puede cambiar. Sí, pero ¿Y por qué no se cambia para permitir la negociación entre partes? Cuando hay una normativa, yo lo que critico es que el ayuntamiento lo haya hecho cuando, según la propia Junta de Gobierno, cuando no le queda otro remedio, pero creo que es un momento inopinado, sin lugar a dudas. Pero se ha levantado el precinto, se ha adecuado los negocios, los restaurantes, a la autorización que tenían, y ahora están. Pero la cuestión es por qué la norma no habilita el mayor espacio para la negociación posible entre las partes, para que ambas partes salgan beneficiadas. Yo soy el primero en defender, no a un precio, sino en defender que lo que tenía que haberse hecho hace meses era que el Ayuntamiento de Madrid hubiera puesto en contacto pacíficamente a vecinos y a empresarios y llegar a un acuerdo en el marco, esto es muy importante decirlo, del cumplimiento de la norma. Esto en teoría económica se conoce como el teorema de Coase y significa que la parte perjudicada sea compensada por la parte beneficiaria, y así salen los dos ganando.
Ahora creas un precedente Cristina, que en Madrid mucha tremendo, suerte. ¿eh? Bueno, pues Y muchas todo el mundo gracias le puede también por reclamar al atendernos. restaurante de Muchas gracias. enfrente. Buenos días, que vaya bien. Si no tiene licencia. No, pero vamos, si hay molestia, desde luego. Vamos a Otra ver. cosa es que sea una molestia. Tiene que haber una inventada. normativa, de hay. ruidos que tiene que existir municipal y aplicarse, una normativa de olores, una normativa de todo este tipo. Y lo que hay que hacer es aplicar la normativa. Los restaurantes de esa zona, por lo que ha explicado uno de los propietarios, con el cual coincido curiosamente en el colegio, cuando llamas a los niños, pues el que es de Tenerife, no me acuerdo de su nombre, pues te dice, nosotros tenemos licencia para los restaurantes y la tenemos desde hace más de 10 años. Licencia. Que hay un problema con las terrazas, es lo que habrá que dilucidar. Pero ¿cómo nos pueden cerrar restaurantes Pero si yo tengo licencia? hablamos de la terraza. La forma de Oye, yo por esa dilucidar- razón, en tu barrio, tú que vives en sitios muy populosos, cierras el garaje de enfrente porque te molestan al aparcar, aquí no hay la competencia. discoteca No. de la esquina, y según lo que dice Rayo, No, o te no, pagan aquí los de Pachá es muy o importante, no abre Pachá. Alfonso, es Bueno, muy importante hombre, decir que aquí no hay compensación económica, hay un cumplimiento de la normativa. Claro, cumplir la El norma. Ayuntamiento de Madrid establece las ordenanzas aprobadas Eso. por los concejales elegidos democráticamente para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, de la convivencia de los vecinos. Vamos a dejar este tema porque me parece que va a tener Es más que entonces- capítulos y los vamos a ir contando aquí en Espejo Público, cómo no.